Si tienes un micrófono, seguramente habrás visto alguno de estos símbolos en algún lugar. Esto hace referencia al patrón polar de tu micrófono, que es la sensibilidad para capturar sonidos provenientes de diferentes direcciones. Sin embargo, es importante que sepas identificarlo y que sepas su función o más bien cómo utilizarlo de mejor manera, pues no es lo mismo si grabas en estudio, si estás en vivo o si grabas podcast. Así que te invito a que conozcas esta información porque es muy importante. Para este video voy a utilizar este micrófono que es el AKG414, un micrófono multipatrón que nos va a permitir escuchar las diferencias entre los patrones polares existentes. El primer patrón polar del cual vamos a hablar se llama cardioide y recibe su nombre por la similitud a la figura de un corazón. Este patrón tiene la característica de que es muy sensible por el frente, pero a medida que yo me voy desplazando hacia el lado y voy moviéndome, llego al punto de atrás donde la sensibilidad se disminuye considerablemente. Obviamente se alcanza a percibir algo, pero son los rebotes que se producen en el cuarto, pero ustedes pueden apreciar que la mayor direccionalidad está en la parte del frente. Este tipo de patrón polar es muy útil cuando tenemos un sonido focalizado frente al micrófono y queremos evitar que lo que está detrás del micrófono sea capturado. Por ejemplo, si estamos en un espacio que acústicamente no está muy bien tratado, quizás sea mejor utilizar un micrófono cardioide para que de esa forma evitemos capturar el sonido del cuarto y capturemos únicamente el instrumento que está de frente. Igualmente, este tipo de micrófonos es útil cuando quieres grabar y rechazar un ruido o un instrumento que está en la misma sala que tú. Por ejemplo, si estás grabando en un lugar y tienes el ruido del computador, puedes poner el computador en la parte de atrás del micrófono y de esta forma reducirás el nivel del computador que se filtra en el micrófono. Si por ejemplo estás grabando en vivo en bloque y tienes la batería y guitarras eléctricas, sería mejor que te pusieras en esta posición para que la banda quede allá atrás y se escuche más pasito la batería y las guitarras. Para demostrar esto, vamos a utilizar un parlante que va a reproducir un sonido de batería mientras yo hablo. En primera instancia lo vamos a poner detrás de mí y luego vamos a ponerlo detrás del micrófono. Vas a notar cómo el nivel de la batería se reduce considerablemente. Aquí tengo el micrófono en patrón polar cardioide y ustedes pueden notar cómo la batería se filtra en la señal de mi voz. Sigo con el micrófono en patrón polar cardioide, pero ahora el parlante está detrás con la misma intensidad. Cuéntenme si sienten las diferencias. Por último, este patrón polar también es muy efectivo en sonido en vivo, ya que al no capturar sonido por detrás nos permite rechazar el sonido que proviene de los parlantes y así evitar el feedback. Si lo estás usando y estás poniendo un monitor de retorno, es importante que el monitor esté justamente detrás del micrófono para que evites la mayor cantidad de retroalimentación posible. Este tipo de micrófonos tiene otra característica que se llama efecto de proximidad, que significa que entre más te acerques al micrófono, más va a aumentar el contenido de frecuencias graves. Este es un efecto muy deseado si quieres añadirle cuerpo a un instrumento, sin embargo, debes tener cuidado de que no sea un exceso porque puede empezar a sonar poco articulado. Algunos ejemplos de micrófonos cardioides pueden ser los famosos SM57 y 58, el SM7B, los KM184, los Rode NT5, entre muchos otros. Acabo de configurar el micrófono en el segundo patrón polar que es omnidireccional. Como lo puedes notar, inmediatamente empieza a sonar más del ambiente del cuarto a pesar de que yo mantengo la misma distancia con respecto al micrófono. Este tipo de patrón polar tiene la peculiaridad de que es igual de sensible en todas las direcciones, es decir que si yo me voy moviendo alrededor de él, ustedes pueden notar cómo mi voz sigue sonando más o menos al mismo nivel, lo cual es completamente contrario a lo que teníamos en el caso anterior. Es importante notar que las frecuencias altas tienden a notarse más en la parte del frente del micrófono omnidireccional, ya que en la parte de atrás tienen un pequeño roll-off. Los micrófonos omnidireccionales funcionan muy bien cuando estamos grabando en salas que tienen un buen tratamiento acústico o una buena acústica que queremos capturar, ya que nos va a permitir tener el sonido del instrumento no tan seco como en el caso del micrófono cardioide, sino que nos permite sentirlo dentro del espacio, lo cual inmediatamente va a generar profundidad que puede ser usado como un recurso para la mezcla. Si quisieras capturar la misma cantidad de sala con un micrófono cardioide, tendrías que alejarte al menos al doble de distancia. Quiero mostrarte cómo se escucha. Por ejemplo, aquí estoy aproximadamente a una cuarta de distancia del micrófono. Escucha cómo suena el ambiente de mi estudio. Y aquí estoy aproximadamente a 2/4 del micrófono y puedes notar cómo el efecto de la sala se escucha de manera similar a como si estuviera utilizando el micrófono omnidireccional. Sin embargo, si mantengo la misma distancia, puedes notar cómo inmediatamente mi voz empieza a sonar más seca. Este tipo de patrón polar es muy útil para situaciones creativas. Por ejemplo, ¿qué tal si necesitas grabar un coro y pones a cada persona en una posición diferente alrededor del micrófono? De esta forma vas a obtener un sonido muy grande y natural que no vas a obtener utilizando un micrófono cardioide
cardioide. Pero no es recomendable utilizar este tipo de micrófonos cuando grabes en espacios muy cerrados o cuando estés en un lugar que no está tratado acústicamente, ya que lo que vas a hacer es capturar y realzar todas esas imperfecciones del cuarto, obteniendo un sonido que va a ser muy feo. Tampoco es recomendable utilizar un micrófono omnidireccional en situaciones de sonido en vivo, ya que va a ser mucho más susceptible a que genere feedback. Algo importante es que este tipo de patrón polar no presenta efecto de proximidad como los micrófonos cardioides o bidireccionales, es decir, que si te acercas al micrófono no vas a notar ese incremento en las frecuencias bajas. Esto puede ser útil si de pronto quieres que una fuente suene más cercana pero no quieres que se realcen los bajos. Y ahora vamos a hablar del micrófono bidireccional que acabé de setear en mi 414. El patrón polar bidireccional o figura 8 recibe este nombre porque su patrón de respuesta se asemeja al número 8. Su característica es que captura muy bien los sonidos que están al frente, pero a medida que yo me voy desplazando hacia un lado, pierde sensibilidad, siendo los 90 grados el punto donde menos captura, y si yo me desplazo nuevamente hacia la parte de atrás, vuelve a capturar de forma similar a lo que ocurría por el frente. Este tipo de patrón polar se puede encontrar en micrófonos de condensador, pero de forma natural sucede en micrófonos de cinta por su forma de construcción. Al igual que los micrófonos cardioides, tienen efecto de proximidad y son más susceptibles a los plosive. Puede ser útil, por ejemplo, en situaciones donde necesites grabar dos fuentes que estén enfrentadas. Por ejemplo, si estás grabando un podcast, puedes poner un invitado a este lado y un invitado al otro lado. Si, por ejemplo, estás grabando los coros de una canción, puedes hacer de igual forma, poner un cantante aquí y un cantante detrás del micrófono y vas a obtener un balance natural entre ambas fuentes. También lo puedes utilizar para que cuando grabes tu instrumento no quede tan seco como si fuera un micrófono cardioide, pero no quede con tanto cuarto como un micrófono omnidireccional. También puedes sacar provecho de que este tipo de patrón polar es mucho más direccional que el micrófono cardioide. Por consiguiente, si estás grabando una guitarra acústica y un cantante al tiempo, puedes poner un micrófono con patrón polar bidireccional apuntando a la guitarra y pones la parte del lado apuntando hacia la boca del cantante. De esta forma te aseguras que no se filtre mucha voz en el micrófono de la guitarra. Aparte de los patrones polares que ya hablamos, existen otros intermedios como el supercardioide o el hipercardioide. En este caso quiero hablarte del hipercardioide porque se presenta mucho en micrófonos en sonido en vivo o en grabaciones en directo. Este patrón polar tiene la característica de que es mucho más cerrada su direccionalidad en el frente. A medida que yo me muevo hacia el lado va rechazando, siendo el punto de mayor rechazo por aquí cerca de los 130 grados, pero cuando yo me pongo detrás del micrófono nuevamente hay un incremento en la sensibilidad. Obviamente no es una sensibilidad comparada con la del frente, pero es importante entender que la sensibilidad en la parte de atrás incrementa con respecto al de un micrófono cardioide. Algunos micrófonos que se utilizan en vivo como el Sennheiser 965 o el 865 tienen este patrón polar y es importante que lo identifiques porque en ese caso ya no conviene utilizar un parlante que esté justo detrás del micrófono porque ya vimos que la sensibilidad detrás aumenta, sino que los parlantes estén aproximadamente puestos en un ángulo de 45 grados. De esa forma te aseguras que sean menos sensibles al feedback. Vamos a hacer una comparación entre los 4 patrones polares que vimos hoy. Para esto vamos a utilizar un parlante que va a reproducir exactamente el mismo sonido y voy a ir cambiando de patrón polar. Voy a ir moviendo el parlante alrededor del micrófono y ustedes van a ir notando las diferencias entre cada patrón. Así que el día de hoy te invito a que escojas el patrón polar de tus micrófonos de acuerdo a las funciones que necesitas. Si eres productor musical, te sugiero comprar un micrófono multipatrón, ya que vas a poder explorar las diferentes opciones y utilizar las más adecuadas dependiendo de la situación. Si estás trabajando en locución o podcast, te sugiero un micrófono cardioide, ya que no vas a necesitar explorar las otras opciones y lo que necesitas es un sonido muy seco y que sea muy direccional. Además, puedes hacer uso del efecto de proximidad para que tus locuciones suenen con más cuerpo. Y si trabajas en sonido en vivo, lo más usual es utilizar micrófonos cardioides o hipercardioides. Aquí te sugiero que revises muy bien el patrón polar para que sepas si el mejor lugar para poner los retornos es atrás o a los lados. Si estás a punto de comprar un micrófono, puedes buscar los manuales para que veas los gráficos de los patrones polares. Este tipo de gráficos te muestran el patrón polar y la sensibilidad en las diferentes frecuencias. Puedes notar, por ejemplo, que los micrófonos son más direccionales en las frecuencias altas y también puedes ver los puntos en los que el rechazo será mayor.
Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este contenido y que les haya servido la información. Si es así, los invito a darle like, a suscribirse, a comentar si tienen dudas y nos vemos en un próximo video para seguir aprendiendo de audio y producción musical.